San Lucas, capítulo 24, verso 47, y dice de la siguiente manera: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Siéntese gritando gloria a Dios. A ver, con más vida, digamos. Eso, gloria sean dadas a Dios. Estamos hablando del tema, lo que tiene que ver con homilética. Amén. Homilética. Voy a hacerles unas preguntas. A ver, hace 8 días miramos qué es homilética. ¿Qué es homilética? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan qué es homilética? ¿Qué es, pues? Homilética es el arte de presentar un discurso sencillo al público. Eso es homilética. Lo que viene la palabra homilía. Homilía, ¿qué es homilía? Un discurso sencillo. Eso es homilía. No quiere coger el video y yo quiero presentarles. Voy a cambiarle de cable a ver si es que es el cable. A ver. Queremos que ustedes puedan mirar las diapositivas. No se reconoce el dispositivo. ¿Qué será? Bueno, ahora sí. Ahora sí. Eso. La idea es que ustedes también puedan mirar y puedan tener tiempo de anotar. ¿Sí? Mientras yo explico, ustedes también van anotando. Bueno, eso es homilética, ¿no? Ya miramos los propósitos de la predicación, ¿no? Hace 8 días mirábamos: convencer, informar, fortalecer, inspirar, conciliar, antagonizar, divertir también. Pero entonces, la homilética tiene unos elementos indispensables que miramos también hace 8 días. Es el orador, es el que predica, los oyentes, los que reciben, el medio, es el instrumento, el mensaje, es lo que vamos a decir, y el proceso, que son las emociones que transmite el orador, y en sí el efecto, ¿no? Pero también es lo que vamos a ver hoy: responsabilidades del orador. Entonces vamos a mirar qué responsabilidades tiene el orador, porque eso es importante que nosotros también entendamos, que nosotros como predicadores tenemos una serie de responsabilidades. Primera, debe estar bien informado. Bien informado. ¿Cómo así? ¿Usted cree que el predicador necesita saber, por ejemplo, noticias, lo que está aconteciendo en Colombia, en el mundo? ¿O no? Hermano, eso es importante, que usted se informe,
que usted se dé cuenta qué es lo que está pasando. Claro, y todo eso es para provecho de la predicación. ¿No han notado ustedes que a veces yo predico un sermón y a veces le meto lo que pasaron en las noticias, y eso es cumplimiento de la palabra del Señor? ¿Han notado eso? También debe estar bien informado, no solamente de las noticias, sucesos, sino también de lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Por ejemplo, informarse de algún tema, el tema que va a predicar, por lo menos vamos a ver si lo que estoy hablando es así. Vamos a mirar, vamos a actualizarnos. Eso es importante. Segundo, debe presentar pruebas de lo que habla. ¿Cómo así que pruebas? Uno, base en la escritura, que si está hablando de algo, debe tener fundamento en la palabra del Señor. Debe tener una base, tener un fundamento en que el predicador pueda pararse y decir: yo lo que estoy hablando es verdad porque está en la Biblia. ¿Y quién le quita un mensaje o quién le derriba un mensaje que está aquí en la palabra del Señor? Nadie. Usted puede patalear, llorar, lo que sea, pero la palabra de Dios es. Y aunque no nos guste, alegue usted con Dios entonces, o el que no le gustó. Esa es la realidad. Por ejemplo, pruebas. No solamente vas en la palabra del Señor, sino que yo vivo lo que predico. Que mi testimonio es una prueba indeleble de lo que estoy predicando. Yo no puedo predicar del perdón cuando yo no perdono al que me ofende. Para que sepa. Ve, y muchas veces a nosotros nos toca pasar por una y tragar unos gruesos que suenan en el gañote, hermano. Pero nos toca soportarlo porque eso es lo que predicamos. Y tenemos que tener prueba de lo que decimos. Y a veces Dios permite que nos pase eso y que vivamos eso para vivir la palabra. Tercero, debe hacerse responsable de lo que habla. Ejemplo, si usted dice: hermanos, debemos madrugar a orar. Con lo que está diciendo, se está haciendo responsable en levantarse también temprano a orar. ¿Han escuchado la canción de Jesús Adrián Romero? Espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. ¿Han escuchado? Unos trinitarios en la tola decían: yo esa canción yo no la canto. ¿Por qué? Porque para yo madrugar a orar no lo hago. Dice: yo no la canto, porque el cantar esa canción es comprometerme a lo que estoy cantando, a lo que estoy diciendo. Eso decía un trinitario. Y no le gustaba madrugar, entonces más bien no la canto y no madrugo. Y eso es una realidad, hermano. Usted lo que dice debe ser responsable con sus hechos. Lo que usted enseña. Mire qué era lo que el Señor le criticaba a los fariseos: que enseñaran del amor, de la piedad, de los mandamientos, de la ley de Dios. ¿Dios les criticaba que enseñaran eso? No, Dios les criticaba era que enseñaban pero no hacían.
Hipócrita, y le decía, hipócritas, pared blanqueadas, porque lo que decís no hacen. Y el Señor tiene que decir, lo que los fariseos dicen, hagan, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos no hacen. Hablaban de la palabra, pero no la aplicaban. ¿Sí ve? Entonces nosotros debemos, como predicadores, tener mucho cuidado en lo que estamos predicando, porque somos responsables de vivir lo que predicamos. Eso es importante. Cuarto, debe guiar al alumno a que estudie por sí mismo, o cambiemos la palabra alumno, al oyente, al que oye, que también estudie, que también verifique, bueno, lo que está hablando si es así. Y nosotros debemos también aprender eso. No sé si a usted le ha pasado, a veces llegan predicadores y enseñan algo y usted está con la duda, bueno, eso sí es así. Y a veces tragamos grueso lo que nos digan, eso es así. No, investigue también y verifique. Usted como oyente, si lo que yo estoy diciendo es así o no es así. Y eso es importante que lo aprendamos. El maestro crea las condiciones para que el alumno aprenda por sí mismo. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Crear las condiciones. Empezando de pronto por los nuevos, es bueno también que ellos sepan, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la experiencia de recibir el Espíritu Santo, nosotros debemos crear en ellos también el deseo de vivir esa experiencia nosotros, de que la vivan. La experiencia de ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Que ellos vivan esa experiencia por sí mismos, que no se queden ahí. Y a través de la palabra nosotros hacemos que ellos también de esa manera sean motivados. Es por eso que nosotros debemos ser ejemplo, porque el que llega nuevo es motivado por nosotros, por la predicación, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros enseñamos. Y ellos quieren hacer lo que nosotros hacemos, por eso debemos ser ejemplo de los que vienen. Esa es la realidad. Sexto, el sembrador prepara la tierra y luego deposita la semilla. ¿Qué entienden ustedes con eso? En cuanto a las responsabilidades del orador o del predicador, que primero nosotros debemos prepararnos para esa palabra. Nosotros que vamos a predicar, primero prepararnos, preparar nuestro corazón para recibir, porque hermano, yo quiero decirle, nosotros predicando aprendemos también. Nosotros predicando Dios nos habla. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted que predicó un mensaje, hermano, y Dios mismo le habló a usted y usted tiene que terminar arrodillado? Señor, gracias porque tú me hablaste, por mí mismo me habló? ¿Nos ha pasado eso? Entonces nosotros somos los primeros que debemos preparar el terreno, el corazón para esa semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Imagínese usted, hermano, imagínese usted sembrando un grano de maíz en una tierra bien tostada y bien dura. ¿Será que esa semilla brota? No, ahí se queda. Y no, la tierra hay que prepararla. ¿Cuántos han visto ustedes que cuando la tierra está muy dura, pasan las personas en lugares con tractores que son aradores, en otros lugares tienen animales, bueyes, y pasan arando la tierra? En otros lugares que son muy faldudos no pueden pasar ninguna maquinaria ni bueyes, pero la pican con asadones, pican la tierra y la ablandan, ¿sí o no? ¿Por aquí lo hacen o no hay necesidad? Hay tierras muy blanditas que no hay necesidad de arar, pero hay tierras duras que toca ablandarlas. Asimismo, hermano, en la iglesia hay diferentes terrenos.
Hay hermanos que usted los mira y reciben la palabra y la reciben con amor. Como hay otros hermanos que primero toca es darle martillo y maceta a ver si de pronto les entra la palabra. Como decía un hermano, siempre toda la palabra que predicaban era para los demás. Y siempre terminaba y le decía al pastor: ay, pastor, esa palabra era para Julano y no vino, lástima que no vino, hombre. Y esa sí era para Julano. Y un día en un culto, una dominical, cosa tan especial, ese día esa dominical no fue nadie. Nadie. Y el hombre, como no fue nadie, se avergonzó y se quedó detrás de la puerta. Y el pastor estaba predicando y predicó y predicó, y después el hombre, ya cuando terminó de predicar, el pastor salió detrás de la puerta, fue, abrazó al pastor y dijo: ay, hermano, mucho mensaje, pero lástima que ese era para Julano y Sutano, y no vinieron. Y el pastor le dijo: no, señor, si usted era el único que estaba, esa palabra era para usted, arrepiéntase. Terrenos duros, hermano, que no quieren que la palabra entre, hermano. De nosotros primero preparemos nuestro terreno, nuestro corazón. Amén. Es la fuerza de la tierra la que hará crecer. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es la tierra? ¿Cuál es el terreno? Los que escuchan la palabra. ¿Sí o no? Entonces, si en ese terreno hay fuerza, esa palabra crecerá. Entonces, el terreno, ¿cómo se prepara el terreno? Amén, orando. En la oración se prepara el terreno, hermano, en el ayuno. Entonces, cuando la iglesia está bien oradita, bien ayunadita, cuando uno está lleno de Dios, uno recibe la palabra con gozo. Con gozo. Pero usted se levanta mal orado, ese día hasta con las gallinas acaba, hermano. Sí. Se levanta mal orado ese día, hermano, hasta rabia le da con todo el mundo y no quieren. Claro, como no ha orado, usted lo ataca el diablo y como está seca la tierra, pero cuando usted ora, parece ser que el Señor envía esa lluvia y remoja la tierra y usted la pasa contento, alegre. Pero cuando no ora, hasta se enferma, hermano. Entonces la fuerza va en la tierra. La semilla es semilla, pero si la tierra no está preparada, no crece. Esa es la realidad. Vamos a mirar ahora este punto, el arte de bosquejar. ¿Qué es bosquejar? Es crear o hacer un bosquejo para predicar. ¿Cuántos de ustedes como predicadores hacen un bosquejo? Mi esposa, ¿quién más? Ninguno. Un bosquejo es la estructura de un mensaje. Lo estructuro bien. Vamos a mirar algunas partes. Vamos a analizar en un bosquejo lo que es el dentado correcto. ¿Qué es el dentado correcto? ¿Han escuchado eso? Por ejemplo, primera parte de un sermón, entonces en número romano, pon lo primero. Por ejemplo, de un tema salen unos subpuntos. Ahorita les voy a explicar más o menos. Letras mayúsculas, ya vienen los números arábicos, U.1, .2, ahí viene otro que es A. O sea, de ese tema se desprenden unos elementos, unos subpuntos que son más pequeños. Hay números entre paréntesis. Letras minúsculas entre paréntesis también. Voy a explicarle. Por ejemplo, me gustaría tener aquí el tablero. Para la próxima vamos a traer el tablero. Por ejemplo, usted tiene el tema la familia, por decirlo así, la familia.
¿Qué es la familia? La familia, de ahí bajan, hay cosas que se desprenden de la familia. Por ejemplo, la familia se compone ¿por qué se compone una familia? Esposo, esposa, hijos. O sea que la familia es el tema central. Pero usted, abajo, en sus puntos A, por ejemplo, letra mayúscula, esposa, esposo, hijo. Entonces, de ahí viene a explicar, pero ¿qué es la esposa? Si ve que se desprende del tema mayor, del tema central, pero ya vienen otros puntos. ¿Qué es el hijo? Por ejemplo, ¿qué papel desempeña un hijo? ¿Sí ve? Eso es importante que usted lo vaya manejando, pero sin dejar el tema central a un lado. No sé si me están entendiendo hasta ahí. ¿Sí me están entendiendo? Bueno, yo después les doy cuál es la estructura de un mensaje, con introducción, bueno, todo eso, después vamos a llegar a eso. ¿Qué es el sermón temático? Es la exposición de un tema bíblico. Mire, nosotros debemos analizar eso. Hay varias clases de sermones y nosotros como predicadores debemos identificar qué es un sermón temático, qué es un sermón explosivo, por ejemplo, o sea, y saber en qué tono hacerlo. Por ejemplo, alguien me invita a mí y yo salgo mucho a enseñar la palabra del Señor. Hermano, quiero que le dé una enseñanza a los esposos. Bien. ¿Será lo mismo ir yo a enseñar? Me están invitando a enseñar a los esposos. ¿Será me llegó a dar una enseñanza para ellos? ¿Será lo mismo yo ponerme a predicarle a ellos como si estuviera en un culto? No. Claro, entonces nosotros como predicadores debemos aprender eso. Una cosa es enseñar y otra cosa es predicar. Es muy distinto. Los tonos que se manejan son distintos, la altura de la voz es distinto, el timbre es distinto. El hermano dice, lo que es enseñar es más que todo doctrinal y lo que es predicar es más que todo evangelístico. No, también hay temas que se predican en la iglesia y no son evangelísticos y no para la iglesia. Hay temas, por ejemplo, para la iglesia que son reconciliación y que son predicadas, reconciliación, el Espíritu Santo, temas de avivamiento y son predicados y explosivos. ¿Sí? Pero lo que se busca es con la enseñanza es otro objetivo, es más bien como poner bases, estructurar. Sí, hay hermanos, yo he visto pastores, y sinceramente casi he visto pastores que son maestros y yo casi no los veo predicar. Y donde van es a enseñar. Y usted los escucha, hermanos, en un tono suave. Un tono muy suave, un tono apacible. Y hay momentos en que inclusive el Espíritu Santo se derrama en medio de esa enseñanza y ni siquiera está alzando la voz. Ni siquiera levanta la voz. Pero Dios está estructurando a su pueblo y reciben también el Espíritu Santo a través de la enseñanza. Por ejemplo, hace días nos enseñaba el hermano Fernando López. Hermano, eso es unas enseñanzas, hermano, y el Espíritu Santo se derramaba en esas enseñanzas. Se derramaba el poder de Dios en esa enseñanza. Y ni siquiera levantaba la voz, hermano. No levantaba la voz. Porque a veces nosotros pensamos como predicadores que para que el pueblo sea lleno de la unción yo tengo que gritar y tengo que alzar la voz. ¿No le pasa eso? Y a veces tenemos una idea errónea en la cabeza que para que el mensaje sea bueno tiene que ser gritado. Eso sí que el que está predicando hasta termine sin voz. Y ahí sí, uy, buenísimo ese mensaje. Pero ¿qué aprendió? ¿Pero qué entendió?
¿Qué es lo que a nosotros nos fundamenta? Si usted lee la palabra del Señor, el apóstol Pablo no era un predicador explosivo, era un predicador temático, hermano, estructural, y enseñaba largas horas, disertaba largamente, dice la palabra del Señor. Pero era un varón que donde llegaba, hermano, la iglesia quedaba estructurada. Conozco pastores que son predicadores y son muy emocionistas y emocionan a la gente, pero usted ve la gente, hermano, desordenada, porque no hay una estructura, porque no tienen fundamento. Y lo que a nosotros nos fundamenta es la doctrina, es la palabra de Dios enseñada. Claro, hay momentos en que Dios lo guía por un lado a que alce la voz, a que predique, y hay momentos en que Dios lo guía, pero nosotros debemos amar mucho la enseñanza, hermano, amar la enseñanza. Sí, hay pastores que predican y siempre es un tono altísimo, y otros de manera suave lo hacen. A veces podemos decir es un don, otras veces es porque de esa manera se han acostumbrado a hacerlo, se han acostumbrado y no han aprendido. Por ejemplo, cuando les toca enseñar, yo hace días invité a un pastor a enseñar en la escuela técnica, a enseñar del Espíritu Santo, y resulta de que él no me fue a enseñar, sino que fue a predicar. Y estaba enseñando a los alumnos en su uniforme en la escuela, y el hombre predicando. Ahí, no, es que nosotros debemos entender y manejar los tonos cuando se predica y cuando se enseña. Debemos aprender. Por ejemplo, yo me invito a uno de los predicadores de aquí. Hermanos, vamos a dar una enseñanza al colegio. Y ustedes me empiezan allá a predicarle a esos muchachos. ¿Usted cree que a ellos les gusta que les prediquen? No les gusta. Uno tiene que ir a enseñarles, manejar un tono adecuado para ellos. No es lo mismo enseñar, no es lo mismo predicar. Eso debemos aprenderlo. Uno debe enseñar. Ahora, ¿se le puede enseñar la palabra? Claro que sí, a un muchacho del colegio, claro. Pero hay que utilizar metodologías. Por ejemplo, a ellos hay que enseñarles temas generales, y después llevarlos a una reflexión más general. Por ejemplo, temas que a ellos les interesa, como la drogadicción, el aborto, embarazos no deseados. Esos son temas generales que usted lo enseña en la iglesia, lo puede enseñar a cualquier grupo, y es de atención general. Pero después de eso ya usted les enseñó algo, diga usted, muy filosófico, también muy científico, pero el final de eso no es enseñarle algo científico, sino llegar a un punto también de reflexión espiritual para ellos. Eso deben aprenderlo uno como predicador. Entonces, ¿qué es el sermón temático? Es la exposición de un tema bíblico. Es buscar todo lo que la Biblia enseña sobre un tema. Estos sermones no se sujetan a un solo texto. ¿Han escuchado usted predicadores de esos temáticos que en un mensaje y en 5 minutos le leen y le mencionan 10, 20 textos bíblicos sobre eso? ¿Se han visto esos predicadores? Esos son sermones temáticos. Y buscan un texto y otro, porque quieren afianzar esa doctrina con la palabra, bien, que quede bien arraigada. Es un sermón temático. Eso, muchas bases bíblicas. Los 3 riesgos más grandes al hacer un tema.
Mire los tres riesgos grandes. Llenar el esqueleto de puros textos. No usar textos. Tratar más de un tema a la vez. Esos son riesgos. Voy a explicárselo. Llenar el esqueleto de puros textos. Es decir, llenar todo lo que usted va a decir solo con textos y no dar una explicación. Ese es un riesgo de los sermones temáticos, que se lee mucho texto, pero no hay un enfoque, no hay una disertación. Es lo que dice abajo, no usar textos, es decir, ya no, abajo dice no usar textos, no es textos bíblicos, sino disertación. ¿Qué significan? Porque usted tiene un sermón de 50, 100 textos bíblicos, es muy duro explicarlos todos. Ahí está, entonces ese es uno de los riesgos. Y fuera de eso, muchas veces otro riesgo es tratar más de un tema a la vez. Es decir, muchas veces los que predican sermones temáticos se convierten en changüeros. Hacen una changua, le echan papa, le echan frijol, le echan alberja, le echan de todo. Empiezan desde la creación y terminan con la gran bestia. Y no tienen un tema. Muchas veces ese es uno de los riesgos que pueden tener los temáticos. Herramientas básicas para hacer un tema. Anótelo. Una buena Biblia de estudio. Si no la tienen, hermanos, predicadores, yo les invito para que compren Biblias de estudio. Compren Biblia de estudio, es importante. Una concordancia exhaustiva. Diccionarios bíblicos y de la lengua española. Hay palabras que no entendemos en la Biblia. Entonces usted la busca en un diccionario bíblico y también una de lengua española. Y también, hermanos, tenga usted los comentarios bíblicos que más pueda. Todo eso le ayuda a uno a comprender textos bíblicos. Todo eso del sermón temático. El proceso de preparación de un tema. En primer lugar, se debe determinar el asunto del que se quiere hablar. ¿Cómo así? Vamos, bueno, ¿de qué voy a hablar? Me toca predicar el miércoles. Voy a buscar un tema. El tema, por ejemplo, salvos por gracia, un ejemplo. Salvos, bueno, ya tengo el tema de lo que voy a hablar. Salvos por gracia. Entonces, ¿qué busco ahora? Un texto que me hable de esa situación. Salvo, antes más ahora, por gracia sois. Ya tengo. Entonces, ¿qué hago después? Investigo el tema en diccionario. Bueno, ¿qué es gracia? ¿Qué significa la palabra salvo? ¿De qué nos ha salvado el Señor? Todo eso, ¿cómo vino la gracia? Entonces, cuando usted empieza a preparar, hermano, un sermón así, eso se vuelve agradable al oído. ¡Ay, qué rico! Eso así bien desmenuzadito. Bueno, cuando el predicador ha preparado un buen mensaje, usted lo nota desde allá. ¿Ve, este hermano ha estudiado? Y así lea, aunque no es bueno leer, es bueno grabarse el mensaje, grabárselo y tenerlo acá, y usar más que todo la agenda o la punta de notas solamente para usted guiarse. Pero estúdielo bien y grábese el mensaje. ¿Sí ve? Pero entonces usted, bueno, usted empieza a hablar, ¿qué es gracia, hermano? Para usted, ¿qué es gracia? Por ejemplo, hacer preguntas. A tal, no. Y usted dice, no, gracia es esto, y es esto, y es lo otro. Entonces la gente empieza a tener una estructura también. Y su mensaje va a estar bien diseñado y va a quedar mejor. ¿Qué sucede cuando usted no prepara un mensaje? Cuando usted no prepara un mensaje, puede suceder que inicie muy bien, pero después no sabe ni cómo terminar. Bueno, ¿y cómo termino? ¿Cómo culmino esto? Porque no tiene preparado. Eso es importante, hermano, cuando usted... Y es por eso, los predicadores aprendamos algo. Aprendamos algo. No preparemos mensajes solamente cuando nos dicen.
Hermano, usted tal día le toca predicar. Entonces, ay, Dios mío, voy a ponerme a estudiar porque me toca. No, hermano, mantenga usted balas preparadas. Mantenga balas preparadas, hermano, porque usted como predicador muchas veces había uno que le tocaba predicar tal día, pero no llegó. Y de pronto ven, es que Juliano es predicador. Hermano, colabórenos, predíquenos. Y llega otro y dice, bueno, hermano, yo le predico y voy a predicar donde habla la Biblia. Entonces dice el hermano Gilberto Muñoz, ya va a salir con cualquier chambonada ya. Claro, eso es lo que uno piensa. Hermano, pues vamos a ver cuál texto está como mejor para... No, hermano. Y yo quiero decirle algo, el pueblo del Señor merece respeto. Usted va a una casa y le dan cualquier cosa por ahí mal preparada. Ay, perdón, hermano, lo que pasa es que no tenemos sal. Así sin sal coma, no. No, hermano. Donde abramos, donde caiga. No, eso es la verdad, hermano, y eso es una falta de respeto. Una falta de respeto, porque uno llega a la iglesia, hermano, a recibir palabra de Dios. Uno llega a recibir algo nuevo, algo que Dios le haya dado a ese predicador. Y usted salir con una payasada aquí, hermano, no. Por eso, hermano, predicadores, preparémonos, hermano. Preparémonos, aprendamos a predicar la palabra, aprendamos a estudiar la palabra y así enriquezcamos la iglesia. Enriquecemos no solamente mi conocimiento, sino también los que me oyen. Se enriquecen al oírme. Hermano, el tiempo se nos ha ido. Dentro de 8 días seguimos ahí. ¿Han entendido hasta ahora o van preguntas? Tranquila que entre 8 días vamos a ver eso. Y yo les voy a mostrar. Inclusive yo quiero, si me lo permiten, explicarles y mostrarles la tesis, mi tesis, la que yo preparé en la Universidad Cristiana. Yo saqué una tesis del libro de Santiago. ¿Ya me la trajeron a propósito? Me la traen. ¿Yo? Saqué una tesis del libro de Santiago, hermano. Ese libro lo leí, el libro de Santiago, lo leí más de 100 veces. Más de 100 veces. Y le saqué jugo al libro de Santiago, que yo me pongo a leer mi tesis, hermano. Y a veces digo, oiga, yo hice esto. La gloria sea para el Señor. Utilicé 3 métodos para esa tesis, pero hermano, usted lee ese libro y si quiere sáquele copia, hermano, muy bueno. No por yo ser el que hice esa tesis, hermano, el autor de ese comentario al libro de Santiago, pero sinceramente es que cuando uno se mete a escudriñar, entre sacar, mi esposa es testiga, cuando hice esa tesis, hermano, me pasaba altas horas en el día, la noche, investigando acá, investigando allá, indagando. Algunos familiares de mi esposa también les preguntaba, indagando, investigando. Muy bueno, hermano, uno estudiar de esa manera, sacarle jugo a la palabra del Señor. Vamos a estar de pie, hermano, démosle gracias a Dios por lo que hemos visto. Lastimosamente, hermano, los miércoles el tiempo es muy reducido para enseñar, pero démosle gracias a Dios por lo que hemos visto. Señor Jesús de Nazaret, te damos gracias, Cristo amado, Dios todopoderoso. Eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en esta preciosa hora, oh Dios. Bendice cada día a tu iglesia, bendice a tus hijos, Señor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.